Estamos agradecidos con el Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Continuamos presentando una serie de reflexiones que nos pueden ayudar a llevar una vida que contribuya a identificarse más con los deseos, con lo que el Señor nos pide y nos demanda de cada uno de nosotros. Muchas bendiciones de parte del Señor y siempre esperamos que Él continúe con nosotros en este año que estamos iniciando. El tema de hoy es un auténtico soldado de Jesucristo. El pasaje que hemos seleccionado está en la segunda carta que el apóstol San Pablo escribe a Timoteo y lo dice de la siguiente manera, del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Bien, estas recomendaciones, estas observaciones, estas peticiones que San Pablo le hace a su hijo espiritual. Decimos hijo espiritual porque no se registra que San Pablo haya tenido descendencia. Y Timoteo, un joven que como cualquier otro necesita el consejo, la orientación, necesita el acompañamiento, el respaldo de una persona con experiencia. Ha aparecido en las redes por ahí, ustedes lo han visto, a una señora bastante avanzada de salud que está en contra de los ancianos, porque dice que los ancianos somos deficitarios, incluso casi nos señala como parásitos de la sociedad. Y ella me da la impresión que no ha tenido el cuidado de verse en un espejo. Y esta señora, que es bastante cruel, por cierto, porque ella siendo anciana, habla en contra de los ancianos. Pero resulta que Pablo es como un anciano para Timoteo, porque Timoteo es joven. Siempre vamos a necesitar de la gente de mayor experiencia, de la gente que ha vivido más, de la gente que ha acumulado muchos momentos importantes en su vida para transmitir esa experiencia a la juventud de tal manera que se pueda combinar, que se pueda conjugar eso que tiene el anciano con la energía, el vigor, la lucidez
del joven. Y si eso se hace bien, pues vamos a tener magníficos resultados. Entonces, nosotros vemos aquí algo que es sumamente importante. Lo que ha oído de mí, dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es un asunto bastante delicado. Y lo decimos así porque si nosotros, los líderes religiosos, no nos preparamos bien, no leemos, no estudiamos, entonces lo que vamos a transmitir no será algo sólido, algo contundente, algo bien fundamentado. Y en alguna medida no vamos a contribuir de manera eficiente con la obra del Señor. Por eso San Pablo hace este énfasis en su hijo Timoteo. Esto encarga a hombres fieles, hay que ser fieles, que sean idóneos, que sea lo mejor, lo ideal para enseñar también a otros. Porque dependiendo de la preparación que uno como líder, como maestro, como pastor pueda tener, pues así será lo que va a transmitir a las congregaciones, a la feligresía. Y en ese aspecto creo que debemos preocuparnos mucho, debemos empeñarnos, todos los pastores, todos los líderes, maestros de escuela dominical, para hacer un trabajo que sea efectivo y que sea eficiente. Y también le dice lo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este otro aspecto que ya lo hemos señalado muchas veces. Muchas personas piensan que entregándose a Cristo, que viniendo a Cristo, que reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, se acabaron los problemas. Ya no nos va a pasar nada, no nos vamos a enfermar, no vamos a tener ninguna adversidad. Si pensamos de esa manera, estamos absolutamente equivocados. Aquí San Pablo le dice: tú pues sufre penalidades, dificultades, problemas, adversidades. ¿Cómo qué? Como buen soldado de Jesucristo. Dice también Lucas que si del árbol verde han hecho esto, eso tiene que ver con todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que será del seco. Entonces, nosotros debemos pensar en todas las penalidades que sufrió nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Y también las penalidades que sufrió el apóstol San Pablo. Y por eso es que le habla con propiedad, le habla con autoridad, con seguridad a su hijo Timoteo. Y dice aquí: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, hay una expresión que es bastante popular y es de nuestro ancestro. Dice: zapatero a tu zapato. ¿Qué significa eso? Si nosotros hemos sido llamados al ministerio cristiano, pues nuestra tarea, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad está dirigida, enfocada y orientada hacia lo que el Señor nos encarga como siervos y también como siervas, porque las mujeres también ejercen el servicio al Señor. Entonces, eso significa que no debemos meternos en otras esferas, en otras áreas, porque eso nos puede perturbar nuestro ministerio. Y fue lo que sucedió
allá cuando la iglesia de Jesucristo cayó, digamos, en una trampa. ¿Y cuál fue esa trampa? La trampa de un emperador romano llamado Constantino, que él de una manera muy sutil y de una manera también bastante ambiciosa, pues le abrió la gasa a los cristianos. Algunos cayeron, es decir, y un buen sector cayó, y cuando la iglesia se vio dentro de ese mundo, pues tuvo y ha tenido y seguirá teniendo serios problemas. Pero damos gracias a Dios por aquel remanente, es decir, aquel grupo pequeño que no cayó en la trampa, y muchos ahora somos beneficiarios de esa actitud de ese grupo de cristianos que lograron mantenerse firmes en su fe y que guardaron la sana doctrina. Entonces, veamos pues lo siguiente. Dice que y también dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino le lucha legítimamente. Vean ustedes, primero pues hablamos de los soldados que tratan de agradar a su jefe, desde luego, no. Esa es la primera figura que usa San Pablo, de los soldados, que agradan a su jefe, no se interesa en ninguna otra cosa que no sea el ejército. Ellos están ahí, ellos reciben órdenes, esto es de esta manera y así tiene que ser. Ahora, yo pregunto, ¿por qué algunos líderes religiosos no hacemos eso? Eso pues conviene que lo meditemos. Por otro lado, fíjense que usa la figura del atleta, y esto es sumamente importante. Un atleta que participa en una carrera, en una competencia, no puede ganarse el premio si no obedece las reglas que están establecidas para esa competencia. Se ha vuelto muy común eso de doparse en muchos atletas, en distintas disciplinas deportivas. Pero aquí el atleta, según lo señala San Pablo, debe de despojarse de todo aquello que le pueda impedir hacer un buen papel como un atleta auténtico, que va a ganar, como se dice popularmente, limpiamente, que va a alcanzar la meta con todas las de ley, como lo hemos visto en algunos casos muy especiales en algunas olimpiadas que se han dado ya en años anteriores. Entonces, la figura del soldado, la figura del atleta. Ahora viene la otra. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de disfrutar de la cosecha. Quienes se dedican a la agricultura, con toda la experiencia que ellos tienen, que van adquiriendo con el tiempo, primero es la preparación del terreno y prepararlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque esa preparación va a contribuir, va a ayudar a tener una cosecha abundante y de buena calidad. Y fíjense que esto se conecta muy bien con lo que anteriormente San Pablo le dice a su hijo Timoteo. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Es decir, si voy a enseñar, pues voy a prepararme bien para transmitir conocimientos que tengan sentido, que sean coherentes y que estén documentados, evitando cualquier especulación, porque eso es muy común. Y
hay un libro en la Biblia en el cual se especula mucho y es precisamente el Apocalipsis, porque no queremos estudiar la historia antigua, no queremos estudiar la historia de Roma, entonces decimos cualquier cosa y ya le ponemos cualquier adorno al asunto y eso no está bien. Entonces, ahora estamos hablando del agricultor, del que cultiva la tierra, cómo la prepara muy bien, si es necesario, pues, y claro que es ideal, busca la mejor semilla. ¿Por qué? Porque quiere buenos resultados y ya cuando ha sembrado, él solo espera los resultados. Y si eso lo ha hecho muy bien, ha cultivado muy bien, pues entonces él va a disfrutar de la cosecha. Entonces le dice en esta parte ya para cerrar a Timoteo, piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Entonces, si nosotros dependemos del Señor como soldados, como siervos del Señor, como siervas también, pensando en las mujeres que trabajan en la obra del Señor, pues los resultados van a ser satisfactorios. Gracias, Señor, por esos consejos que tú le das a Timoteo por medio de ese siervo grande, San Pablo. Permite que nosotros también podamos apropiarnos de esos consejos, que podamos ponerlos en práctica y así ejercer una tarea de buenos resultados para la honra y para la gloria del Señor. Ayúdanos, Señor, en este año que estamos iniciando a hacer un buen papel como líderes religiosos. Quédate con nosotros y danos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos la gracia. Amén.